Cierra los ojos un momento. O no los cierres, pero imagina. Un continente sin fronteras, sin nombres de países, sin mapas. Solo tierra, bosque, río y hombres que se definen por la sangre que llevan y los dioses que invocan antes de dormir. En ese mundo vivían dos pueblos que la historia ha separado artificialmente, que los libros de texto han metido en cajones distintos, que el cine y las series han convertido en clichés tan cómodos que ya casi nadie se pregunta si detrás de esos clichés hay algo más real, más complejo, más interesante. Uno de esos pueblos lleva décadas en el centro del escenario. El vikingo con su hacha. El guerrero nórdico que abraza la muerte como un honor. El que grabó runas en la piedra y cruzó el Atlántico antes de que nadie supiera que había algo al otro lado. El otro fue casi olvidado, guardado en el fondo de los archivos, reducido a la imagen de un druida con capucha o un guerrero con la cara pintada de azul, perdiéndose entre las nieblas de Escocia. Hablamos de los germanos y los celtas, y aquí viene lo que casi nadie dice en voz alta. Esa separación es, en gran medida, una invención, una comodidad narrativa, porque si un guerrero vikingo y un guerrero celta se hubieran encontrado a orillas de un río hace 2000 años, lo más probable es que se hubieran reconocido el uno en el otro antes de verse como enemigos. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a parecerse tanto? ¿Y en qué momento sus caminos se separaron de verdad? Eso es lo que vamos a explorar. No fechas, no listas de batallas, una historia. La historia de dos pueblos que fueron, durante mucho tiempo, casi el mismo pueblo. Para entender a los celtas y a los germanos hay que empezar por donde empieza todo, el entorno que los formó. Y ese entorno no era amable, para nada. Europa en los siglos anteriores a nuestra era era un continente salvaje, cubierto casi por completo de bosques densos, pantanos que no aparecían en ningún mapa porque no había mapas, ríos que cambiaban de curso con las lluvias del otoño. Los veranos eran cortos, los inviernos largos y brutales. La escasez no era una excepción, era la condición permanente de la vida. En ese mundo, la supervivencia nunca era individual, era siempre colectiva. Quien no pertenecía a un grupo, a un clan, a una tribu, simplemente no sobrevivía. Y esa necesidad de pertenecer, de ser leal, de defender a los tuyos con tu propio cuerpo si era necesario, moldeó el carácter de todos los pueblos que habitaron ese continente durante milenios. La lealtad no era una virtud entre muchas, era la virtud. La condición de toda vida digna. Tanto celtas como germanos nacieron de esa misma presión. En los dos pueblos, el honor no era un concepto filosófico, era una moneda real. La palabra dada valía más que cualquier contrato, y la muerte en combate no era la peor posibilidad. La peor posibilidad era vivir como un cobarde, ser recordado por los que venían después como alguien que había fallado cuando importaba. Ese es el suelo común, la tierra de la que brotaron los dos. Y antes de que hubiera celtas con ese nombre, antes de que hubiera germanos como pueblo reconocible, hubo hombres y mujeres del norte de Europa que miraban el mundo con los mismos ojos, sentían que el mundo estaba vivo, que los árboles, los ríos y las tormentas no eran fenómenos neutros sino presencias con voluntad propia. Creían en un orden más grande que el humano, un tejido de destino que envolvía a todos los seres, y que el deber del hombre era actuar bien dentro de ese tejido, no escapar de él. Lo sagrado no estaba separado del mundo, estaba dentro de él, en el claro del bosque donde se celebraban los rituales, en el lago donde se arrojaban las ofrendas, en el roble bajo el que se tomaban las decisiones importantes. Un herrero que forjaba una espada no fabricaba solo una herramienta, estaba participando en algo mayor. Una mujer que criaba a sus hijos no era solo una madre, era la continuación de un linaje que se remontaba a tiempos que nadie podía nombrar. Todo tenía significado. Todo estaba conectado. Este es el punto de partida. No la diferencia, la semejanza. Hubo un momento en la historia de Europa en que un pueblo dominó el continente de una manera que no volveríamos a ver hasta siglos después.
No construyeron pirámides, no levantaron arcos de triunfo, no grabaron sus conquistas en mármol para que los turistas los fotografiaran 2000 años más tarde. Pero durante varios siglos, desde las llanuras de Anatolia hasta las costas del Atlántico, desde lo que hoy es Turquía hasta las brumas de Irlanda, una misma cultura, un mismo lenguaje de formas y símbolos, una misma forma de entender el mundo se extendió por todo el continente. Eran los celtas, y su historia comienza mucho antes de que nadie los llamara por ese nombre. Los expertos sitúan el origen de la cultura celta en torno al año 1000 antes de nuestra era, en las regiones de Europa Central, que hoy forman parte de Alemania, Austria, Suiza y el sur de Francia. Allí, en los valles del Danubio y del Rin, surgió un modo de vida que comenzó a expandirse en todas direcciones con una energía que todavía asombra a quienes estudian esos movimientos en el mapa. Para el siglo VI antes de nuestra era, los celtas ya estaban en Iberia, en las costas del Mediterráneo, en las Islas Británicas, en los Balcanes, en Anatolia. No conquistaban con ejércitos organizados y logística imperial. Se movían como se mueven los ríos, con una fuerza constante, paciente, que no puede detenerse para siempre porque su naturaleza es el movimiento. Y en ese movimiento llevaban algo más poderoso que las armas, una lengua, una manera de ver el mundo, un arte que expresaba esa visión con una originalidad que los propios griegos reconocían y admiraban. Las espirales, los entrelazados, los motivos que curvan y transforman los cuerpos de los animales en patrones abstractos. Todo eso era celta antes de que existiera ninguna palabra para describirlo. Cuando los griegos comenzaron a escribir sobre ellos, lo que más les llamó la atención no fue el arte, fue el carácter. El geógrafo griego Hecateo de Mileto los mencionó por primera vez en el año 517 antes de nuestra era, describiendo un pueblo que vivía cerca de lo que hoy es Marsella. Heródoto los situó junto a las fuentes del Danubio. Los griegos los veían con una mezcla de fascinación y recelo, el signo inequívoco de quien reconoce una potencia que no puede ignorar. Y tenían razón en sentirlo así. Hay un dato arqueológico que habla solo y que merece un momento de silencio. Durante la Edad del Bronce, el norte de Europa mantenía un activo comercio con el Mediterráneo. El ámbar báltico llegaba a Grecia. Los objetos mediterráneos viajaban hasta Escandinavia. Era una red de intercambio que conectaba mundos muy distintos. Y entonces, hacia el año 600 antes de nuestra era, ese comercio se interrumpió casi de golpe. Durante casi 500 años, el flujo de mercancías entre el norte y el sur desapareció de los registros arqueológicos, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Esa puerta tenía un nombre. Se llamaba el mundo celta. Los celtas ocupaban ahora el centro del continente con una fuerza que hacía imposible atravesarlos sin su permiso. Todo lo que se movía por Europa tenía que pasar por sus territorios, y ellos decidían qué pasaba y qué no. No necesitaban conquistar el norte ni el sur para dominarlos. Solo necesitaban estar donde estaban. Pero los celtas no eran únicamente un poder militar. Eran, sobre todo, un pueblo profundamente espiritual. Y en esa espiritualidad reside tal vez lo más fascinante de su civilización. En la cima de su sociedad no estaban solo los guerreros. Estaban los druidas. Esa palabra merece un momento. Carga con 2000 años de malentendidos y proyecciones modernas que han deformado casi por completo lo que en realidad significaba. Los druidas no eran magos de cuento ni ancianos con túnicas blancas recogiendo muérdago bajo la luna llena. Aunque esa imagen tiene su propia poesía, eran algo mucho más complejo y mucho más poderoso. Eran la memoria viva de su pueblo, el repositorio de todo el conocimiento acumulado durante generaciones. Genealogías, leyes, cosmología, medicina, astronomía, poesía. Un druida no era solo un sacerdote, era juez, consejero, historiador, filósofo y poeta al mismo tiempo. Y su formación podía durar 20 años, porque había que aprender de memoria todo lo que no podía escribirse, todo lo que existía solo en la cadena viva de la transmisión oral. Julio César, que los observó de cerca durante sus campañas en la Galia, fue muy directo al respecto.
Ni los reyes, ni los jefes de guerra podían emprender ninguna acción de importancia sin la bendición de los druidas. El poder político dependía del poder espiritual. Piénsalo un momento. En un mundo donde los dioses intervenían en los asuntos humanos, quien sabía leer los signos del destino tenía en sus manos algo más poderoso que ninguna espada. Esa arquitectura del poder es lo que más profundamente distingue a los celtas de sus vecinos germánicos. No porque los germanos fueran menos espirituales, sino porque organizaron esa espiritualidad de una manera diferente. Y los guerreros celtas, las fuentes griegas y romanas los describen de una manera que todavía impresiona si uno se detiene a imaginar la escena. Altos, con el pelo engominado hacia atrás con cal, los bigotes largos cayendo a ambos lados de la boca, vestidos con túnicas de colores brillantes y pantalones a cuadros que anticipaban los tartanes escoceses, y en el momento del combate, algunos de ellos prescindiendo incluso de esa ropa, lanzándose contra el enemigo solo con su piel y su furia, como si quisieran demostrar que no necesitaban ninguna protección porque la muerte no era lo que más temían. Los romanos quedaron tan impresionados por la caballería celta que la incorporaron directamente a sus legiones. Las sillas de montar celtas, las tácticas de los jinetes de la Galia, los cascos con formas de animales, las espadas largas. Todo eso terminó siendo parte del ejército más poderoso del mundo conocido, porque los romanos tenían la inteligencia práctica de reconocer la superioridad técnica, aunque viniera de alguien a quien llamaban bárbaro. La vida cotidiana celta era también más compleja de lo que los estereotipos sugieren. Tenían ciudades, o al menos lo que entonces correspondía a ese concepto. Asentamientos grandes, organizados, con estructuras defensivas, mercados, artesanos especializados, jerarquías políticas elaboradas. Tenían infraestructura. Tenían algo parecido a lo que hoy llamaríamos instituciones. Y tenían una visión del mundo que conecta directamente con el imaginario nórdico. Según Julio César, los galos afirmaban descender de un dios del inframundo. Y esa conexión entre el nombre celta, Keltoí, y la palabra nórdica Hel, la diosa y el lugar de los muertos, no es probablemente una coincidencia. Son pueblos que compartían la misma intuición sobre la muerte, sobre la relación entre los vivos y los que ya no están, sobre el lugar que ocupa el más allá en la arquitectura del cosmos. Las mujeres celtas merecen también su espacio en esta historia, porque su posición era notablemente distinta de lo que cabría esperar en una civilización de la Edad del Hierro. Podían participar en los consejos, podían actuar como mediadoras en conflictos entre tribus, podían, en casos excepcionales, asumir el liderazgo de sus comunidades. Boudica, la reina de los Icenos que encabezó la mayor rebelión contra Roma en Britania en el siglo I de nuestra era, no era una anomalía. Era la expresión más extrema de algo que ya estaba presente en la estructura profunda de la sociedad celta. La idea de que el valor y la sabiduría no tienen género obligatorio. Todo esto constituye el retrato de una civilización que fue, durante varios siglos, la más extendida de Europa. Una civilización que dejó su huella genética en la mayor parte de la población europea actual, que moldeó las lenguas y las tradiciones de los pueblos que la sucedieron. El sustrato sobre el que todo lo que vino después se construyó. Los germanos, el fuego en el bosque. Si los celtas fueron el primer gran poder europeo, los germanos fueron su sombra más cercana. El pueblo que vivía justo al norte, justo al otro lado de una frontera que no era una línea, sino una transición imperceptible. Un gradiente, donde una manera de vivir se convertía lentamente en otra, que se le parecía mucho, pero que tenía su propia voz, su propio ritmo, su propia manera de mirar el cielo. Los germanos no construyeron grandes ciudades, ni desarrollaron una casta sacerdotal con el poder político de los druidas. Vivían en los bosques, en aldeas pequeñas y dispersas que desaparecían entre los árboles y que hacían de la propia geografía su mejor defensa, y era una defensa extraordinaria. El norte de Europa, en aquellos siglos, era uno de los lugares más difíciles del mundo para un ejército invasor, los pantanos de la Baja Germania.
los bosques densos de Turingia y Sajonia, los ríos que podían convertirse en trampas mortales para cualquier columna militar que los cruzara sin conocimiento local. Todo eso era el hogar natural de los germanos, y lo conocían tan bien que ese conocimiento se convirtió en arma. Roma lo aprendió de la manera más dolorosa posible. En el año 9 de nuestra era, en el bosque de Teutoburgo, 3 legiones romanas fueron destruidas en una emboscada. 17.000 soldados, la mayor derrota del Imperio Romano en suelo europeo. El emperador Augusto, según la tradición, se golpeaba la cabeza contra las paredes del palacio, repitiendo el nombre del general caído, mientras entendía que había una frontera que sus legiones no cruzarían. Los celtas habían sido conquistados, los germanos no. Y aquí es donde mucha gente comete el error. Piensan que eso demuestra que los celtas eran guerreros inferiores, que eran más débiles, más cobardes. No, para nada. La razón era mucho más sencilla y mucho más humana. El terreno. La Galia era abierta, accesible, llena de ciudades que podían ser sitiadas y rendidas. Los territorios germánicos eran otra cosa. Eran el bosque mismo. Y el bosque tiene sus propias leyes que ningún manual militar puede anticipar completamente. Los germanos de los siglos anteriores a nuestra era eran, según todas las fuentes que tenemos, un pueblo de una austeridad casi radical. No buscaban la riqueza acumulada ni los grandes asentamientos. Valoraban la movilidad, la resistencia física, la capacidad de vivir con poco. El historiador romano Tácito, que escribió sobre ellos a finales del siglo I de nuestra era, los describió con una mezcla de admiración y cierto moralismo romano que dice tanto de él como de sus sujetos. Cuerpos robustos, ojos claros, cabelleras rojizas o rubias, un desprecio total por el lujo, y en la guerra y en la caza, los únicos ejercicios que consideraban dignos de un hombre libre. Pero Tácito también vio algo que le inquietaba profundamente. Los germanos eran libres de una manera que ningún ciudadano romano podía imaginar completamente. No tenían reyes permanentes, al menos no en el sentido romano de esa palabra. Tenían jefes de guerra elegidos por sus hazañas, que perdían su autoridad cuando dejaban de demostrarla. Tenían asambleas donde los hombres libres hablaban y decidían. Tenían una igualdad básica entre guerreros que era el fundamento de toda su cohesión social. Y tenían una espiritualidad que, aunque compartía raíces profundas con la celta, se expresaba de manera diferente. Los dioses germánicos no estaban mediados por una casta de sacerdotes con poder autónomo. Eran presencias más inmediatas, más personales, más directamente accesibles para cualquier hombre o mujer que supiera leer los signos del mundo natural. El roble sagrado no necesitaba un druida para ser sagrado. El trueno no necesitaba interpretación técnica para ser reconocido como la voz de algo más grande. Hay en la espiritualidad germánica un concepto que los académicos han llamado la cultura del honor, y que es tal vez lo más importante para entender a este pueblo en sus raíces más profundas. El honor no era una abstracción filosófica, era una realidad social concreta, medida y reconocida por la comunidad, que definía el valor de un ser humano de la misma manera en que el oro definía el valor de una moneda. Podías perderlo, podías ganarlo, podías recuperarlo. Y la manera más definitiva de perderlo para siempre era la cobardía. No el miedo, que es humano, sino la traición al código que hacía posible la vida en común. Este código tiene ecos directos en las sagas nórdicas, en la ética vikinga. Esa idea de que la fama dura cuando el cuerpo ya no está, de que la única inmortalidad real es la que concede la memoria de los que sobreviven. Los germanos del primer siglo, antes de nuestra era, y los vikingos del siglo X compartían la misma convicción fundamental. La vida es corta, la muerte es segura, y lo único que un hombre puede controlar es cómo vive y cómo muere. Las mujeres germánicas tenían una posición que sorprendía a los observadores romanos. No porque fueran guerreras en el sentido literal, aunque hay evidencias de mujeres que combatieron junto a los hombres en momentos de crisis extrema, sino porque eran respetadas de una manera que iba más allá del respeto doméstico
al que Roma limitaba la vida femenina. Tácito escribe que los germanos veían en las mujeres algo de sagrado y profético, que las consultaban en decisiones importantes, que sus palabras tenían peso real en la comunidad. No era igualdad en el sentido moderno, pero era el reconocimiento de que la mitad femenina de la humanidad tenía acceso a dimensiones de la realidad que los hombres no siempre podían alcanzar solos. Y lo que más distingue a los germanos de los celtas, más allá de la organización social y el poder de los sacerdotes, es algo que las fuentes romanas repiten con una unanimidad llamativa. Los germanos eran estrictamente monógamos. En una época donde la poligamia no era inusual y donde la sexualidad masculina tenía pocas restricciones formales, los germanos habían construido un código de lealtad conyugal que los propios romanos parecían admirar sin poder imitarlo del todo. Los celtas, en cambio, según esas mismas fuentes, tenían una sexualidad notablemente más abierta, especialmente las mujeres de la Britania celta. Casio Dion recoge incluso el comentario de una mujer celta que se burlaba de una mujer romana diciéndole: «Nosotras elegimos abiertamente a los mejores hombres, mientras que vosotras os veis obligadas a estar con los más viles en secreto». Dos respuestas distintas al mismo problema. ¿Cómo crear vínculos lo suficientemente fuertes para que la comunidad no se desintegre bajo la presión del mundo exterior? Los celtas lo resolvieron con más flexibilidad, con más espacio para lo individual dentro de lo colectivo. Los germanos lo resolvieron con compromisos más absolutos, con una ética de la lealtad que no admitía zonas grises. Ninguna era superior. Eran dos apuestas diferentes en el mismo juego. Hay un momento que merece ser contemplado con calma. Un momento que no ocurrió en un único lugar ni en una única fecha, sino que se repitió miles de veces a lo largo de siglos, en los bordes donde el mundo celta y el mundo germánico se tocaban. Dos guerreros, uno de cada cultura, mirándose a los ojos a orillas de un río cuyo nombre los dos pronuncian de manera diferente, pero que reconocen como el mismo río. Y en ese mirar se produce algo que ninguna fuente antigua describe directamente, pero que la arqueología insinúa con insistencia. El reconocimiento, no la identidad, no la fusión. El reconocimiento de que el otro no es completamente extraño, que tiene los mismos tatuajes de honor que tú, aunque en lugares diferentes, que invoca a dioses con nombres distintos pero con la misma gestualidad, la misma convicción de que lo sagrado existe y escucha, que valora las mismas cosas: el coraje, la lealtad, la palabra dada, la muerte honrosa sobre la vida deshonrosa. Las lenguas celta y germánica son ambas ramas del tronco indoeuropeo. Habían divergido lo suficiente como para que la comunicación directa fuera difícil, pero compartían estructuras gramaticales y raíces léxicas que habrían hecho posible a alguien con el oído atento reconocer el parentesco. No eran el mismo idioma, pero eran idiomas que se recordaban mutuamente. Los dioses de uno y otro pueblo también comparten ese parentesco. La conexión entre los reinos subterráneos celtas y la diosa Hel de los nórdicos. Los paralelos entre las figuras de guerreros semidivinos de ambas tradiciones. La importancia del árbol cósmico como eje del mundo, que en la mitología nórdica es Yggdrasil, pero que tiene ecos claros en la espiritualidad de los bosques sagrados celtas. Estas correspondencias no son coincidencias. Son la huella de un pasado común que el tiempo y la distancia habían transformado, pero no borrado. Y sin embargo, las diferencias eran reales. La centralización del poder espiritual en los druidas celtas creó una cohesión cultural que permitió a los celtas mantener su identidad a través de la dispersión. Los germanos, sin esa centralización, desarrollaron en cambio una resiliencia basada en la descentralización. Eran difíciles de conquistar precisamente porque no había un centro que destruir. Cada aldea, cada clan, cada jefe de guerra era una unidad autónoma capaz de continuar aunque todas las demás cayeran. Los celtas construyeron ciudades y pagaron por ello cuando los romanos llegaron con sus catapultas. Los germanos vivieron en el bosque,
y se salvaron de ser completamente romanizados porque el bosque era más difícil de conquistar que cualquier muralla. 2 estrategias de supervivencia, 2 maneras de apostar en el gran juego de la historia. Todo lo que el tiempo ha separado, alguna vez estuvo unido. Los celtas y los germanos son hoy nombres de categorías históricas, de grupos de idiomas, de raíces genéticas, que los laboratorios modernos pueden medir con una precisión que habría parecido magia a los druidas de la Edad del Hierro. Pero durante milenios fueron simplemente los pueblos del norte, los hijos del continente oscuro y verde, los herederos de una manera de estar en el mundo que no necesitaba escribirse en piedra para sobrevivir. Estaba grabada en algo más duradero que la piedra, en la manera en que los hijos aprendían a ser valientes mirando a sus padres, en la manera en que las madres contaban las historias antiguas al fuego de invierno, en la manera en que los viejos miraban la tormenta y sabían decir, con una certeza que venía de muy lejos, el nombre del Dios que hablaba en el trueno. Los romanos conquistaron a los celtas. El tiempo y el mar los separaron de los germanos. El cristianismo llegó después a reescribir los nombres y los significados de todo lo que había existido antes. Y sin embargo, algo sobrevivió. En las lenguas celtas, que todavía se hablan en Gales, en Irlanda, en Escocia, en la Bretaña francesa, en las sagas nórdicas que los islandeses tuvieron la sabiduría y la terquedad de escribir, en el siglo XIII, cuando en el resto de Europa ya nadie recordaba a los dioses antiguos. En los patrones artísticos que reaparecen una y otra vez en los márgenes iluminados de los manuscritos medievales, porque los artistas no podían evitar reproducir lo que sus manos recordaban, aunque sus mentes ya no supieran de dónde venía. ¿Qué resolvieron estos 2 pueblos que merece ser recordado? Resolvieron el problema de cómo vivir con dignidad en un mundo sin garantías. No a través de la acumulación de riqueza, ni del poder institucional, ni de las murallas de piedra, sino a través de algo más frágil y más resistente al mismo tiempo. Un código de valores compartidos que hacía posible confiar en el desconocido que compartía ese código, aunque nunca lo hubieras visto antes. La lealtad al clan. El honor como moneda social. La muerte preferible a la deshonra. La tierra, el cielo y los ríos como presencias con las que hay que negociar, no como recursos que explotar. No eran utopías. Tenían esclavos y guerras y crueldades que ninguna nostalgia puede embellecer por completo, pero tenían también una nobleza de propósito, una grandeza en su manera de enfrentarse a lo incierto, que explica por qué 2 milenios después seguimos contando sus historias. Celtas y germanos no fueron rivales naturales, aunque a veces combatieran. Fueron variaciones del mismo tema fundamental, el tema de los hombres y mujeres del norte que miraron un mundo oscuro y frío y decidieron, una y otra vez, que valía la pena vivirlo con los ojos abiertos. Y ese algo sagrado que pusieron en el centro de todo lo que construyeron, aunque los nombres de los dioses que lo habitaban hayan cambiado muchas veces, sigue siendo reconocible. Está en la manera en que ciertas personas todavía hoy sienten el bosque como un hogar, el trueno como una presencia, la promesa como algo que no puede romperse, sin que algo en el interior se quiebre también. Tal vez porque, en algún nivel que los análisis de ADN todavía no han aprendido a medir completamente, la mayoría de quienes habitamos este continente somos un poco celtas y un poco germanos, un poco druida y un poco guerrero del bosque, un poco la mujer que defendió su derecho a elegir y un poco el hombre que grabó runas en la piedra para que los que vinieran después supieran que había pasado por allí y que no había tenido miedo. Eso es lo que dejaron. No monumentos, no imperios que duraran para siempre. Una manera de ser en el mundo que viajó en los genes y en las historias y en las formas del arte, silenciosamente, a través de todos los siglos que vinieron después, y que sigue viajando.